Señor y Padre Celestial, le hemos reconocido como quien usted es, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro protector, nuestro refugio. Dios de nuestra esperanza. Señor, le damos gracias porque en esta mañana podemos estar acá reunidos y ahora nos disponemos a reflexionar, a aplicar nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, al mensaje de su palabra. Pedimos que nos bendiga, Señor, en este tiempo, que su Espíritu Santo nos ayude, que usted, Señor, hable a nuestras vidas. Usted conoce nuestra necesidad, conoce en qué punto nos encontramos cada uno, con qué cosas que estamos luchando, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras flaquezas. Y usted tiene, Señor, respuestas, Señor, para todo nuestro vivir, para todas nuestras inquietudes, para todas nuestras necesidades. Alúmbrenos con su palabra, afírmenos y reafírmenos, Señor, en su palabra que es verdad. Obre, Señor, con ella en nuestro interior, en todo nuestro vivir. Se lo rogamos, se lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Vamos a continuar hoy con la serie de Gálatas. Creo que les comenté al principio, yo pensaba que esto era dos mensajes, pero ya vamos por el quinto. Pero creo que la semana próxima, si el Señor lo permite, terminaremos. El título, hoy estaremos centrados en el capítulo 5. Y mire un momento ese título. Yo creo que podemos centrarnos allí. El mensaje de este capítulo creo que está centrado en esos aspectos. El Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo es un Evangelio de libertad. De libertad. Famosa, importantísima palabra en la vida de los hombres, pero también en la Escritura. Libertad. Es un Evangelio de libertad, pero no de libertinaje. Eso es otra cosa. Entonces, pero es un evangelio de libertad. Y qué cosas que nosotros, las personas, todos deseamos la libertad. Todos amamos la libertad, o luchamos, intentamos luchar por la libertad, pero no sabemos qué hacer con la libertad. Y a veces no sabemos cuidarla ni defenderla, y a veces abusamos de la libertad y la pervertimos, la dañamos. En el ámbito social, en el ámbito de las relaciones, pero también en el ámbito de nuestra relación con Dios y de la iglesia, también sucede. Y un poco es lo que toca este capítulo, quizás toda la carta, pero por lo menos hoy lo veremos en este capítulo 5 de Gálatas. Vamos a considerar algunos puntos, pero permítame decirle, libertad tiene que ver con otra palabra bíblica, que es la palabra redención. Redención. Entonces, cuando la Biblia habla de redención, está hablando de libertad. Una persona que es redimida es una persona que es libertada, que es llevada de un estado de esclavitud a un estado de libertad. Entonces, redención tiene que ver con libertad. Dios es el Dios de toda redención. Y solamente Él. Y solamente Él. El Señor es Dios de libertad. La esclavitud, la opresión, no representan, no tipifican el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo sabemos, surge tan pronto comenzamos a leer las páginas de la Biblia, nos damos cuenta que la esclavitud, que la opresión, que la dominación, que el sometimiento forzado, todo eso viene como consecuencia de deshonrar a Dios.
Pero cuando las personas han estado en una relación correcta con Dios, disfrutan de libertad en todos los sentidos. El acto central, cuando leemos la Biblia, el acto central en todo el Antiguo Testamento es un acto de redención, de liberación. El famosísimo evento de la liberación de Israel del yugo de Faraón. Está allí en la corona del Antiguo Testamento, la redención de Israel. Es el acto central. Y la contraparte en el Nuevo Testamento de ese acto es la otra redención más grande todavía, que el Señor Jesucristo vino a obrar para todos. La redención que el Señor vino a traer del dominio de Satanás y del pecado. Liberación que se recibe únicamente por la virtud y la eficacia de la muerte del Señor en la cruz. Y allí es donde comienza el forcejeo de lo que parecen mensajes bíblicos de las religiones, pero por acá hay otra forma. Pero de esta manera también se puede. Ahí es donde comienza el forcejeo, porque la Biblia dice y afirma que solamente en el Señor Jesucristo se produce esa redención, que no hay otra manera, ni hay otros caminos, ni hay otra forma. La eficacia de la muerte del Señor en la cruz. Y nada más se puede agregar a eso. Y nada más se puede aportar a eso. Y si alguien dijese, no, pero es la cruz, pero más esto, no hay un más que se pueda agregar. No le hace falta nada a la cruz de Cristo. La obra fue completada. De allí que el Señor Jesucristo, al expirar en la cruz, Él dijo, consumado es. Obra acabada, consumado es. La redención fue hecha realidad, fue hecha posible. Nada podemos aportar nosotros, las personas, a la obra del Señor Jesucristo, excepto nuestro pecado. Es lo único que podemos aportar. Señor, yo vengo acá, te traigo mis pecados. Eso. Y el Señor otorga todo lo otro. Bueno, podría decir algo más, además de nuestro pecado, la fe. La fe. La fe. Nuestra confianza en la obra del Señor. En primer lugar, veamos brevemente la lucha por la libertad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gálatas 5, versos 1 al 4, creo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Entonces, Pablo insta a los cristianos, insta a la iglesia de Galacia a que luche por esa libertad. Le dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libre y no vuelvan otra vez a someterse a una esclavitud. Lo dijimos en las semanas anteriores. ¿Cuál es el problema en Galacia? ¿Qué pasa? Que llegaron hermanos con tendencias judaizantes, vamos a decirlo así. Y le decían, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse. Está muy bien que ustedes se convirtieron, que ustedes creyeron, pero ahora ustedes tienen que cumplir con la ley de Moisés, ustedes tienen que proceder a guardar la ley, tienen que circuncidarse para que puedan ser salvos. Y cuando Pablo dice, estad firmes en esa libertad, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, es como que hay una idea allí envuelta de que ellos están en peligro, de que la iglesia está en peligro de caer en un lazo, de ser atrapada en un lazo, de caer en una trampa, que tiene como fin someterlos a esclavitud. El evangelio es contrario a la esclavitud. Y no me refiero a la esclavitud física, que también,
Pero el Evangelio es contrario a la esclavitud, a todo tipo de esclavitud. Yo no estoy acá, estoy por misericordia y gracia de Dios frente a ustedes, pero yo no estoy acá para dominar a ustedes la vida suya. No es eso a lo que me ha llamado el Señor. Ni ningún hombre tiene por qué enseñorearse, y los pastores no pueden, ni deben, y están llamados, no pueden enseñorearse de la iglesia. Lo dice la misma palabra de Dios. Cuidando el rebaño, dice, no como teniendo señorío de ellos, sino como siendo ejemplo. El único que tiene derecho a enseñorearse de nosotros, el Señor, el verdadero Señor. Él. Pero cualquier entonces otra persona que venga a tratar de dominar, de imponer, entonces, eso, cuidado con eso. Eso es ajeno al carácter del Evangelio. El planteamiento en palabras sencillas está en Hechos 15:1. Vea un momento esta cita. Dice en Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sucedió en aquella oportunidad, de Hechos 15, pero era lo mismo que estaba sucediendo en Galacia. Llegaron aquellas personas del pueblo de Dios, israelitas, judíos de pura cepa, que tenían la ley de Dios. El Nuevo Testamento no ha sido escrito. Ellos llegan con la ley de Dios, tienen la Torá, tienen toda la ley. Y entonces les dicen, está muy bien, pero si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Y por qué la circuncisión, tanto empeño en la circuncisión? Porque la circuncisión es el punto como decir, el emblema, es el sello, es lo que representa todo el pacto. Es la señal del pacto. La circuncisión es la señal del pacto. Engloba todo el pacto. Al aceptar eso, estás aceptando todo el paquete. Y si quieres llegar hasta allá, entonces tienes que circuncidarte. En los tiempos de Moisés, habían extranjeros y quieren acercarse. Entonces, si ellos querían acercarse a Dios, tenían que circuncidarse. Y de cierta forma, de allí se integraban al pacto, al pueblo del pacto. De allí la insistencia de estos maestros en los tiempos de Pablo, que le decían a las personas, tienen que circuncidarse. Y con ellos después venían todas las otras cosas, todas las otras ordenanzas y mandamientos. En segundo lugar, dijimos entonces, en primer lugar, la lucha de la libertad está allí siempre. Siempre el Evangelio está siendo amenazado, de uno u otro lado, por unos u otros factores. Siempre estaremos en la necesidad de luchar por mantenernos en aquello que el Señor Jesucristo nos ha dado, aquello que el Señor Jesucristo nos ha concedido. Pero el cristianismo también es un vivir de esperanzas. Preciosísima palabra, la esperanza. Quizás no haya peor condición para un ser humano, para una persona, que aquella en la que se encuentra cuando ha perdido toda esperanza. Cuando una persona se siente sin esperanza, desesperanzada, terrible. Y no se trata de un problema físico, y no se trata quizás de un problema material, y se instala allí la desesperanza, la depresión. Pablo dice en el verso 5, por el Espíritu, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Varias cosas que notar allí. Por el Espíritu Santo. Siempre necesitaremos la ayuda del Espíritu Santo. Por el Espíritu dice, aguardamos por fe. Aguardamos por fe. Esperamos por fe.
Con la ayuda del Espíritu Santo estoy esperando por fe. No hay otra manera de que yo me pueda asegurar eso. Solamente lo puedo esperar por fe. Y lo espero por fe. Espero por fe. Porque no me lo he podido ganar, porque no hay manera de que yo lo pueda asegurar con mis medios, porque no depende de mi fuerza, porque no depende de mi hacer o no hacer. Pero con la ayuda del Espíritu Santo aguardamos por fe, ¿qué cosa? ¿Qué aguardamos por fe? La esperanza de la justicia. La esperanza de la justicia. La esperanza siempre tiene que ver con el futuro. Entonces Pablo dice, con la ayuda del Espíritu Santo, aguardo por fe la esperanza de la justicia. De que un día, en el mañana, cuando yo me presente delante de Dios, Dios me va a decir, bienvenido, puedes entrar. Eres justo, puedes entrar. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por el Espíritu aguardo por fe esa esperanza de que Dios me va a declarar justo, de que Dios me va a recibir, de que Dios me va a recibir y no me va a rechazar. ¿Llevas una vida perfecta? No, imposible, no puedo llevar una vida perfecta. ¿Llevas una vida en la cual no pecas? Imposible, no puedo, no. Trato de pecar cada día menos, pero sigo pecando. Y hasta el día de mi muerte seguiré pecando. Y esos pecados que yo cometo son dignos de que yo vaya a la perdición eterna. Y eso es importante. Porque si dijésemos no, al infierno solamente van los asesinos, los violadores, lo peor de lo peor, la escoria de la humanidad. No. Al infierno también irán aquellos que solamente lo que hacían era mentir. No maltrataron a nadie, mentían, mentirosos. Al infierno también irán aquellos que solamente tenían malos pensamientos, que deshonraban a Dios. ¿Cómo va a ser? Imagínense. Entonces esos pecados que yo como hijo de Dios cometo, si no fuera por esa posibilidad, por esa realidad de la esperanza de la justicia, esos mismos pecados me condenarían. Pero bendito Evangelio del Señor Jesucristo. Bendito Evangelio del Señor Jesucristo que nos justifica por la fe. De allí la bienaventuranza del que cree. Bienaventurado el que cree, bendito el que cree. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entraremos a disfrutar de esas bondades. Tendremos eterno acceso a esas bondades y disfrute a esas bondades de estar en presencia de Dios, en presencia de nuestro Señor. Y solamente por el hecho de haber confiado en la valía, en el valor de la obra del Señor Jesucristo a favor de los pecadores. Pero recuerde por otro lado, Pablo está presentando un contraste. Y Pablo está diciendo, aquellos dicen que es por la ley, por obedecer la ley. Pablo está diciendo, no, es por fe. No es por obedecer la ley, es por fe. Aquellos dicen que se lo ganaron por obedecer la ley. Pablo dice, no, nadie se lo gana, es por gracia inmerecida. Es inmerecidamente, es un regalo inmerecido. Ese es el contraste que el apóstol Pablo está presentando a lo largo de la carta. Un contraste entre la ley y la fe, entre el obrar y el creer. Y acaba de afirmar en ese texto que leímos, que tenemos allí, que los creyentes aguardamos la esperanza de la justicia, no confiando en el mérito de obrar bajo la ley, sino confiando en fe, con la ayuda del Espíritu Santo, en lo que Cristo ha realizado a nuestro favor. En tercer lugar, versículo 6, el apóstol Pablo dice, y esto es así, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo,
ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nosotros estamos de este lado de la historia. Recuerden, antes de Cristo, después de Cristo, todo cambió con la venida del Señor Jesucristo. Todo cambió. La forma como Dios venía tratando con los hombres es diferente antes de que el Señor Jesucristo viniese a como después que el Señor Jesucristo vino. Había, permítame hablar así en esos términos de pasado, había un pueblo escogido. De entre todas las naciones de la tierra, Dios escogió uno y dijo: ustedes serán mi especial tesoro, ustedes son mi pueblo. Lo entresacó de todos los demás pueblos, desechó a todos los demás y se quedó con uno solo, con la descendencia de Abraham. Con la descendencia de Abraham. Y Dios se manifestó a la descendencia de Abraham. Y todo el mundo estaba en oscuridad. Y todas las naciones estaban en tinieblas, menos Israel. Tenía la lámpara del Señor. Esa era la situación antes de que el Señor Jesucristo se manifestase. Cuando el Señor Jesucristo llega, cuando el Señor Jesucristo muere, cuando el Señor Jesucristo abre la otra etapa, se acabó eso del pueblo escogido. Se acabó ese privilegio y de repente entonces están todos a un mismo nivel. Y ahora están todos a un mismo nivel. Pero yo soy descendiente de Abraham, no importa, estás al mismo nivel. Pero yo soy extranjero, eres bienvenido. ¿Sí más o menos me explico? Y es necesario tener esto presente, de que en el tiempo actual, como lo dice Pablo en esa palabra, no hay diferencia entre judíos y gentiles delante de Dios. Antes había toda la diferencia, pero en el tiempo actual no hay diferencia. Es indiferente que sea judío o que sea venezolano, es indiferente para la obra que el Señor Jesucristo vino a realizar, para los efectos de la salvación, para los efectos de la reconciliación con Dios, para los efectos de un relacionarse y un vivir para Dios. Por ello Pablo dice: no, la circuncisión ya no, la incircuncisión, no es eso lo que importa ahora. Lo que importa es esto, que esté presente esa realidad, una fe que obra por amor. Hay una belleza en lo que Dios le entregó a la nación de Israel. Hay una belleza en todo lo que Dios hizo con la nación de Israel. Hay una belleza en todos los símbolos, en todas las ordenanzas, en todos los mandatos, en todo lo que ellos hacían. Hay una belleza. En sus celebraciones, en sus festividades, en los elementos de su culto, en los elementos del culto, en el santuario, en la disposición del santuario, en las ofrendas, en el moverse de los sacerdotes. Hay una belleza en todo eso. Y uno lee y uno se admira y hay una espiritualidad y hay una... Y todo eso fue instituido por Dios. No lo inventaron ellos. Todo eso fue instituido por Dios, ordenado por el Señor. Pero de este lado ahora en el que nos encontramos, tenemos ahora que cuidarnos de no caer en la idolatría, permítame expresarme así, en la idolatría de lo hebreo. Tenemos que cuidarnos de no caer en la idolatría de lo hebreo, en la idolatría de lo culturalmente o aún espiritualmente que pertenece al pueblo judío. Tenemos que cuidarnos de ello. Porque en este tiempo nuestro, a razón de los propósitos de Dios que van en curso, judíos y gentiles somos iguales. Judíos y gentiles somos iguales. Estamos en un mismo nivel y en una misma condición ante el Señor. ¿Puede decir usted amén a eso? Y agradezca por ello. Y agradezca por ello al Señor. La vida cristiana, vamos a hablar ahora un poquito de esto. La vida cristiana no consiste en el cumplimiento de una serie de mandamientos. La vida cristiana no consiste en que nos den una lista
para que nosotros vemos, yo cumplo con esto, cumplo con esto, cumplo con esto, cumplo con esto y voy cumpliéndolo. No consiste en ello. Mandamientos y obligaciones que de paso están allí, Pero la vida cristiana nace. Si alguien dice, ¿qué tengo que ser? ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? Si alguien me pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Y entonces tendría que decirle, no tienes que hacer nada. Tienes que creer en el Salvador. Tienes que creer en el Señor Jesucristo y en lo que Él hizo. Pero si yo le dijera a la persona, bueno, ¿quieres ser cristiano? Comienza a venir a la iglesia los domingos. Deja de beber alcohol. Deja de decir malas palabras. Deja de andar de mujeriego. No es por allí por donde se comienza. Y él lo puede intentar. Y sé de personas que no son cristianas y han dicho jamás vuelvo a beber. Y lo han hecho y han dejado la bebida para siempre. Y sé de personas que no son cristianas que han dejado una vida promiscua y se han centrado. Y sé de personas que no son cristianas y son muy bien habladas. No son personas de mal hablar. Pero eso no hace que ellos estén más cerca de Dios. Porque no es un asunto de cumplir o no cumplir esto o aquello. Es un asunto de creer en el unigénito Hijo de Dios. Es un asunto de ello, de eso. Entonces, tendríamos que decirle eso. La vida cristiana nace del encuentro de la persona con el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? El Evangelio entonces te dice, Dios te creó, estás en esta tierra porque Dios te hizo, pero tienes un problema, estás enemistado con Dios, estás separado de Dios. ¿Pero por qué estoy separado de Dios? Por causa del pecado. Por causa del pecado que inclusive traemos como herencia. Y nuestros pecados nos separan de Dios y no podremos ver a Dios a menos que ese problema se solucione. Si alguien no soluciona el problema de sus pecados, jamás podrá ver a Dios. Jamás podrá ver a Dios. Y entonces, ¿cómo puedo arreglar el problema de mis pecados? Y entonces la Biblia dice, entonces el Evangelio dice, la única forma de solucionar ese problema es aceptando reconociendo que eres pecador y que el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Él pagó el precio por tus pecados y que lo reconozcas como Salvador. Que lo tengas por Salvador, que lo tengas por intermediario, que lo tengas por abogado, que lo tengas por representante, que te pongas en sus manos. Si Él salva, serás salvo. Si Él no salva, has perdido, pero no hay otro. La buena noticia es que Él salva. La buena noticia es que Él salva. Él salva, en verdad salva. Él es Salvador, es su título, es su nombre. Él es el Salvador. Él es el Salvador. ¿Significa eso que renuncias a todas las otras posibilidades? Sí, renunciamos a todas las otras posibilidades y nos colocamos y nos entregamos en las manos del Salvador. Y solamente en Él. Ese es el asunto del Evangelio. Reconocer en nuestra conciencia, en nuestro corazón, la autoridad de Dios. Reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Se acabó esa vida de que yo vivo como yo quiera. No, ahora yo no puedo seguir viviendo como yo quiera. Dios está allí y yo me debo a Él. Y yo me debo a Él. No puedo vivir como yo quiera. Yo tengo que reconocer la autoridad de Dios sobre mi vida y someterme a su autoridad. A la persona del Salvador, a su voluntad para con nosotros. Y luego esa vida nueva en fe, esa vida nueva en fe se va a expresar en esto que dice la última frase allí. Esa vida de Dios siempre, siempre, siempre termina en esto. En una fe, siempre, siempre, inequívocamente, siempre. La verdadera fe, el verdadero encuentro de una persona con Dios siempre termina allí. En una fe que obra por amor.
Una fe que obra por amor. Si es una fe que no obra, entonces dice la Escritura misma, dice es una fe muerta, esa fe no es, esa no sirve de nada. Es una fe religiosa, es una fe, no, eso no sirve. Pero la verdadera fe, entonces, es una fe que obra por el amor. Y no es porque yo estoy aquí obligado a cumplir esto, no, es que yo amo a mi Señor, cada vez lo amo más. Y cada vez quiero vivir más, de una forma más agradable a Él. Y quiero que Él tenga contentamiento en Él y me gusta todo lo de Él y quiero estar allí. Sí, me explico. Y perdone mis torpezas. Número 4. Punto número 4. Pablo les dice, vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien, le dice a los hermanos. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. Pero el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué entonces padezco persecución? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. La palabra de Dios está llena de exhortaciones para con nosotros, hermanos, de llamados de atención para que cuidemos nuestro caminar y vivir en Dios. Pablo le dice a ellos, a estos hermanos, ustedes iban bien. Ustedes iban bien. ¿Qué pasó? Y siempre hay ese peligro, mis hermanos, mis amados amigos, que comencemos bien y de repente algo, que vamos en ascenso y de repente nos quedamos paralizados, que vamos bien y de repente un estorbo, una situación. Entonces Pablo dice, ustedes iban bien, ¿qué pasó? Y fíjese la palabra que usa tan particular. ¿Quién os estorbó? ¿Quién vino y colocó allí algo que vino a trastocar todo? Alguien, dice el apóstol Pablo, les ha estado estorbando. Usa otra palabra, la que está allá en azul, persuasión. Y esa persuasión es bien particular esa palabra porque es como que la persona, alguien estuvo allí dando y tal y convenciéndolos y llevándolos a eso, persuadiéndolos, convenciéndolos, tratando de llevarlos al terreno de ellos. Y Pablo le dice, esa persuasión, no, eso no viene de Dios. Alguien estuvo allí estorbando, persuadiendo, perturbando, no solo en Galacia, también a lo largo de los siglos, también hoy está sucediendo. También hoy está sucediendo en muchos lugares, en muchas iglesias del Señor. Y nosotros cristianos, salvados por la gracia del Señor, que tenemos la palabra de Dios, que hemos comenzado a caminar por los caminos del Evangelio, debemos ser cuidadosos, debemos cuidarnos, debemos cuidar celosamente la verdad del Evangelio. Hacer todo lo posible por mantenernos en el centro, por mantenernos centrados en el espíritu y letra del Evangelio. Las dos cosas, en el espíritu y letra del Evangelio. Si nos quedamos con la pura letra del Evangelio y perdemos el espíritu del Evangelio, estamos mal también. Las iglesias, los creyentes a veces se han quedado solamente con la letra, y la letra perfecta, y la doctrina perfecta, y las confesiones de fe perfectas, pero el espíritu se fue, el espíritu del carácter del Evangelio. Me quedé con la letra pero sin amor. Me quedé con los mandamientos, pero sin el deseo de cumplirlos, sin compasión para el prójimo, qué sé yo. ¿Sí me explico? Entonces tienen que estar las dos cosas allí, el espíritu y la letra. Y todo ello con la ayuda del Espíritu Santo, porque de otra forma es imposible.
Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Solamente le puedo decir que los que creen en el Señor han recibido al Espíritu Santo. Y es como dice la Biblia, nuestro cuerpo de carne viene a ser templo del Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo iba al santuario, no estaba en los corazones del pueblo. En este tiempo el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. No es que está en el aire, no es que está por allá, aunque Él llena toda la tierra, pero viene a morar en nosotros. De allí las observaciones. Cuídense, cuiden su cuerpo, no hagan cualquier cosa con su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Pablo va todavía más extremo. Pablo dice, ¿cómo se te ocurre agarrar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo y acostarte con una prostituta? Puede ser. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice, cuidado con los pecados del cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero por otro lado, el Espíritu Santo tiene sensibilidad. Lo hemos mencionado otras veces. Y entonces el apóstol Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo, no contristen al Espíritu Santo, no apaguen al Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro mayor problema para vivir esa vida abundante que el Señor nos vino a dar? Vida abundante que el Señor nos vino a dar. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Usted, ¿cómo lo expreso? Yo soy de los que piensan, vamos a decirlo así, que nuestro mayor problema no es de aquí, no es de tipo intelectual y de conocimiento, aunque eso es importantísimo, que conozcamos bien dónde estamos parados, que tengamos claridad en qué hemos creído y cómo hemos creído y por qué creemos lo que creemos. Eso es importantísimo, porque eso nos librará de muchas cosas, de muchos errores, de muchos engañadores, de muchas cosas. Pero nuestro mayor problema no es de aquí. Creo que nuestro mayor problema es de aquí. Es de aquí. De la parte interior de nuestro corazón. Tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con nuestra voluntad y nuestro corazón. Y allí es donde la obra de Dios tiene que ser perfeccionada en nosotros. Que seamos santificados en nuestro carácter. Que el Señor domine nuestra voluntad y nuestra voluntad sea para que responda a su voluntad. Que nuestro corazón sea un corazón que le glorifique también. Estos que llegaron a Galacia, que llegaron allá para enseñarles, para decirles que tenían que circuncidarse, para hacer esto, aquello, no eran cualquier tipo de persona. No sabemos si fue uno, si fueron varios, pero esos eran líderes, los que llegaron allá. No fue que llegó un viajero así como cualquiera y habló una cosita, no, fue alguien que fue allá con una intención. Eran maestros, eran personas que enseñaban en medio de las comunidades. Eran un cierto tipo de creyentes, no vamos a decir que no eran creyentes, o por lo menos yo no lo quiero decir. Pero un tipo de creyente que por no vivir, por no estar buscando al Señor como deberían buscarle, por no humillarse lo suficiente ante el Señor, no habían entendido lo esencial del Evangelio y estaban siendo de tropiezo ante la misma iglesia. Mientras mejor usted conozca a su Señor, mejor podrá testificar de Él. Mientras más fielmente usted camine con su Señor, mejor testimonio dará de Él. Y en aquellas áreas de nuestra vida que no nos dejamos tratar por el Señor, en esas áreas no solamente tropezamos nosotros, hacemos tropezar a otros. Porque por nuestro ejemplo, por nuestro hablar, por nuestro pensar. ¿De dónde sale el error doctrinal?
¿De dónde surge? ¿Dónde nace el error doctrinal? Si Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere ser conocido, tenemos su palabra. ¿De dónde sale el error doctrinal? ¿Cómo alguien que tiene la palabra de Dios y que comienza a estudiar la palabra de Dios cae en una falsa doctrina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien que quiere servir al Señor comienza a servir al Señor y de repente se va por el barranco? ¿Por qué? Si él lo que está buscando es servir al Señor y está buscando ayudar a las personas, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Problemas de carácter. Por problemas de carácter. Por problemas que él no ha permitido que Dios trate en su vida. Entonces la persona puede ser muy elocuente, de esas personas que hablan con una facilidad, y tener carisma, y ser personas con don de habla, y pueden pararse y hablar y tal, y hablan con gracia. Y las personas les gusta escuchar porque tienen ese, permítame usar la expresión, tienen ese don para hablar en público. Pero el corazón está vacío. Pero el corazón está vacío porque la obra de Dios no ha sido realizada allí. Y habla el hombre, pero el hombre se envanece. Y habla el hombre, pero el hombre habla en su carne, en su carnalidad. Y habla el hombre, pero el hombre no está tanto para glorificar a Dios como para él sentirse, me siento bien cuando estoy delante de las personas. Me siento bien, que me felicitan, me siento bien, que esto, me siento... Entonces ahí hay un hueco muy grande, ahí hay un problema muy grande que llevará finalmente al error. Vamos con la siguiente cita. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fuimos llamados a libertad, no hay duda. Usted ha sido llamado a libertad por el Señor. El Señor quiere que usted disfrute de una vida en libertad, que usted se sienta libre interiormente, en su alma y corazón. Solamente, dice el apóstol Pablo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para el pecado, para lo indebido, para lo deshonroso, sino más bien usen esa libertad, dice, para servirnos unos a otros por amor. Porque toda la ley, todos los mandamientos de la ley de Dios en esta sola palabra se cumplen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que fue Agustín de Hipona que dijo algo así como que ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Claro, porque si nosotros amamos con el amor de Dios, estamos seguros. Todo lo que hagamos en el margen, en los límites de ese amor de Dios, todo eso sale bien. Todo eso estará bien. Lo que hagamos en el cauce del amor de Dios, todo eso es aprobado por el Señor y eso es para bien. El amor no hace jamás mal al prójimo. El amor no hace nada indebido. Recuerda, 1 Corintios 13, el amor no se jacta, el amor no se envanece, el amor está allí siempre buscando el bien del otro. Entonces Agustín decía, ama. Si aprendes a amar, estás hecho. Haz todo lo que quieras hacer. Si estás lleno de ese amor. Y Pablo coloca un contraste al final. Amen, pero dice, pero si se están mordiendo, si se están mordiendo y se están comiendo unos a otros, tengan cuidado, se van a terminar consumiendo unos a otros. Un comentarista dice, no, los verbos que Pablo usó allí es algo así como que los verbos que se usan para describir las actividades de la fiera, de los animales salvajes. Nosotros diríamos de los perros y gatos. Andan como perros y gatos, entonces dice, tengan cuidado. Si Pablo está hablando a la iglesia, no está hablando del mundo, Pablo está hablando de la iglesia. En la iglesia estamos llamados a esto, pero tengan cuidado, hermano,
Porque si entre nosotros en la iglesia nos estamos mordiendo y comiendo unos a otros, de eso no se trata la vida cristiana. Para nada, no se trata de ello. Pero aquí no hay gatos ni perros, ¿no? Pero siempre que profundizamos las relaciones, mis hermanos, cuando profundizamos las relaciones vienen también conflictos. Cuando uno está de novio todo es de maravilla. Cásese. También seguirá de maravilla, pero vienen unos conflictos y a veces bastante. Si usted va a la iglesia, viene a la iglesia solo de visitante, está bien, de maravilla. Pero no venga solo de visitante, comprométase. Y comencémonos a tratar y abrámonos el corazón y tratémonos. Y entonces usted sabrá quién es Machado. Entonces, y entonces comienzan los conflictos. Que el hermano me dijo esto, que el hermano esto, que el hermano me ofreció esto y me quedó mal, que el hermano me pidió prestado y no me pagó. No estoy hablando de Machado, por favor. Estoy ejemplos así de... Sí, no, otros ejemplos que no son de acá, de otros lugares. Pero entonces, porque claro, cuando comenzamos a intimar, se dice, como dice el proverbio, lo dijo Salomón, el hierro con hierro se van dando y van, ¿qué? Se van limando y se van usando y entonces y ahí van cayendo estillitas y todo. Ajá, así es, así son las relaciones. A veces nos herimos y ¿cómo hacemos? Pues o sea, fieles, lo dice Proverbios también, fieles son las heridas del que ama. ¿Qué significa eso? Dice, la persona con la cual tú compartes, por causa de eso, siempre en algún momento te vas a tener una herida. En algún momento. Generalmente usted dice, los desconocidos no son los que nos causan herida. Desconocido pasa algo y nosotros, ¿qué tiene que ver? No, eso no tiene que ver. Pero cuando es una persona cercana a nosotros que tenemos ahí, entonces eso nos causa el dolor, nos causa la herida. Pero a eso estamos llamados, a amarnos y a tratarnos y a quitar barreras. Atrévase usted a quitar barreras. No ponga tantas trabas, permita que la gente se acerque y acérquese usted también. Y démonos el voto, que no es el voto, pero abrámonos a la confianza, al amarnos, al abrirnos tal cual como somos. No tenemos que fingir ser otra persona, no tenemos que poner máscaras, no, somos como somos y estamos llamados a aceptarnos unos a otros y amarnos unos a otros y aguantarnos unos a otros. Estoy siendo bíblico, ese es el lenguaje de la Biblia, que nos soportemos. Pero bueno, ¿qué clase de iglesia es esa? La iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor, donde tenemos que tener paciencia unos con otros, donde tenemos que soportarnos unos a otros, donde tenemos que perdonarnos unos a otros, donde tenemos que llorar unos con otros, donde tenemos que regañarnos unos a otros, donde tenemos que y hacer todas las otras cosas buenas también, disfrutar unos con otros. La libertad, y todo eso tiene que ver con la libertad. Todo eso tiene que ver con la libertad. A Lutero, a Martín Lutero le señalaban, le advertían, no, pero es que si le das esa libertad a las personas, eso puede abrir una compuerta para muchas situaciones. Que la gente tenga la libertad de leer la Biblia por ellos mismos, que las personas tengan la libertad de ellos mismos leer e interpretar, eso es muy peligroso. Y Lutero dijo, estoy parafraseando todo ello, estoy dispuesto a correr el riesgo. O sea, sí con eso, pero tenemos que ir hacia allá porque hacia eso nos llamó el Señor, a la libertad. Y no podemos poner una cárcel y decirle a las personas, no pase para acá, no lea aquí, no interprete acá, no. Tenemos que hacer, pero la libertad tiene riesgo, ciertamente.
¿Por qué? Por nuestra humana debilidad, porque somos humanos, porque somos pecaminosos, porque somos débiles. Y fácilmente la libertad puede degenerar en libertinaje, como decíamos al principio. Fácilmente. Mire esta imagen, por favor. Allí están las dos palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 6 primeras letras son iguales en ambas. Las 6 primeras letras son iguales. Y podríamos decir, viene de lo mismo, es igual, mira, es lo mismo. Pero son dos conceptos o son dos realidades totalmente distintas. Pero muy fácilmente de acá podemos caer allá. Y nosotros se nos ha concedido lo primero. Y debemos cuidar y defender y pelear y morir si es necesario por lo primero, pero no por lo segundo. Muchas veces las personas quieren es aquello. O cuando se les habla de libertad, por libertad entienden es aquello. Pero aquello no es la libertad. Ese es otro tipo de esclavitud, de paso. Pero la libertad es otra cosa. En quinto lugar, mis hermanos. Nosotros nos encontramos siempre en esta tensión. Habiendo conocido al Señor, nos encontramos en esta tensión entre la carne y el espíritu. Es lo que dicen los versos siguientes. Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Eso es fundamental que lo entendamos. Que esa es nuestra condición. Pasamos de las tinieblas a la luz. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, aunque suene tan fuerte la expresión. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos, hijos de Dios, a ser miembros de la familia de Dios. Pero seguimos en esta condición, con una dualidad, con una mezcla de lo bueno y de lo malo en nuestras vidas, con un corazón que a veces busca lo pecaminoso, se siente atraído a lo pecaminoso y a veces busca y se siente atraído hacia Dios. Y si alguno dijera, a mí no me pasa eso, yo le diría, usted no tiene idea de quién es y de lo que vive. Y si todavía lo afirma, usted no está siendo sincero, porque eso es la realidad de todo hijo de Dios. Cuando salgamos de esta tierra, todo lo otro, lo terrenal, y seremos semejantes a nuestro Señor. Amén. Sin nada, sin mancha, sin nada. Pero esta es nuestra realidad terrenal, en el cuerpo. Y de allí entonces Pablo dice, tenemos que andar en el Espíritu, apoyarnos en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Y tenemos, dice, que no darle lugar, que no satisfacer, que no conceder a los deseos de la carne. Una vez que se encendió la lámpara, hermanos, en nuestro corazón, una vez que la lámpara del Evangelio se enciende en nuestras vidas, se inicia la guerra. Esa guerra no estaba antes. Cuando no conocíamos al Señor estábamos felices en nuestros pecados. Felices, sin preocupación. Ni nos importaba Dios, ni nos importaba la vida eterna, ni nos importaba el alma, nada de eso. Estábamos felices en nuestro mundo y en nuestras ocupaciones. Pero una vez que venimos al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús, comienza la guerra.
Y comienza ahora es una lucha que está allí. Comienza el conflicto, es la guerra por la conquista del alma. Vuelvo a citar a Martín Lutero. Él habló algo así como que, él dijo algo así como que en nuestro interior hay dos perros. No sé si él usó si dijo que uno blanco y uno negro, no recuerdo los detalles. Y él dijo, ¿cuál va a ganar? Y entonces Lutero dijo, el que alimentemos más, ese es el que va a prevalecer. Hay dos. El que usted alimente más, ese es el que va a hacerse fuerte. Lo que quería decir es, ¿qué vas a alimentar tú? ¿La parte espiritual o la parte carnal? ¿Qué vas a fortalecer en tu vida, no? Entonces hay un conflicto. Podríamos expresarlo de tantas maneras. El Señor nos ha comprado, el Señor nos redimió, somos de Él. Y Él quiere que seamos verdaderamente de Él en todos los aspectos. En todos los aspectos. Por otro lado, el enemigo está allí y busca retenernos, busca estorbarnos, busca que no crezcamos, que no fructifiquemos, que nuestra vida sea estéril, que nuestra vida esté allí, pero ya no nos puede arrebatar de las manos de Dios, pero que estemos allí, infructuosos, inútiles. La balanza se inclinará hacia donde usted lo decida. ¿Me escuchó? La balanza se va a inclinar hacia donde usted decida. Usted decide qué tipo de vida va a llevar. Si va a llevar una vida espiritual o va a llevar una vida de pecado. Eso lo decide usted. Dios quiere que usted lleve una vida espiritual. Dios quiere que usted lleve una vida de victoria sobre la tentación, que usted lleve una vida superior, una vida que glorifique su nombre. Y por eso le ha dado su Espíritu Santo. Y le va a apoyar. Y si usted le dice, Señor, yo quiero entonces vivir esa vida victoriosa, el Señor dice, yo también te voy a ayudar. Pero eso lo decide usted. Si usted dice, no, yo esa vida victoriosa, no, yo quiero una vida más o menos. Eso lo decidimos nosotros. No estamos hablando de salvación, no estoy hablando de salvación. Estamos hablando de santificación. Estamos hablando de santificación. De transformación de carácter. De ese obrar de Dios que produce en nosotros una libertad creciente y progresiva que desde lo más profundo llega irradia, llena toda nuestra vida. Vamos a terminar. El apóstol Pablo va un paso más adelante. Siguiente cita. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice. Las obras de la carne, las obras que nos relacionan con el pecado, las obras que nacen de los motivos pecaminosos, las obras que son contrarias al ser de Dios, contrarias a la voluntad de Dios para nosotros, que están allí, que están latentes, esas obras que usted tiene que no darle lugar, esas obras a las cuales usted tiene que oponerse con todo su ser, esas obras que usted tiene que evitar de tantas maneras. A veces basta con que usted voltee la cara. A veces basta con que usted no mire algunos programas de televisión. A veces basta con que usted no escuche ciertas cosas. A veces basta con que usted no se dé a la libertad de pensar cierto tipo de pensamientos. Pero están allí. Y el problema es la siguiente. El dictamen es el siguiente. Los que practican tales cosas, dicen, no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales obras no heredarán el reino de Dios. Por supuesto, la palabra practicar denota los que viven en esas cosas. Los que tienen como hábito vivir en esas cosas no heredarán el reino de Dios. Un cristiano puede tristemente
ocasionalmente, eventualmente pecar en esas obras. Pero los que viven en esas obras, que ese es su hábito, esa es su costumbre, esa es su forma de vivir, no heredarán el reino de Dios. Aunque estén dentro de una iglesia, aunque estuviesen dentro de una iglesia, no heredarán el reino de Dios. ¿De qué obras que estamos hablando? El apóstol Pablo dice, son manifiestas, son evidentes, son claritas, ahí no hay confusión. Las obras de la carne son, ¿cuáles? Esas que describe el apóstol allí. Manifiestas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, giras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La lista no es exhaustiva, la lista no es total. Él dice estas y todas las que se les parezcan. Hay varios colores allí porque son más o menos 4 grupos, podríamos pensar. Hay algunas que tienen que ver con el asunto de la sexualidad. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona lo de la sexualidad primero? No lo sé, quizás porque ese tipo de pecados, ese tipo de tentaciones, esa realidad de la sexualidad es algo muy fuerte en nuestras vidas. El asunto de la sexualidad es algo con lo cual los adolescentes comienzan desde temprano a luchar. Terriblemente ahora, ya usted sabe, con esta perversión que tenemos en el mundo, eso ya es un problema no solo de la adolescencia, ahora de los niños. Ahora de los niños, el asunto de la sexualidad, de la perversión de la sexualidad. Pero dentro de las obras de los pecados sexuales están esas. Pero hay otras obras que tienen que ver con el asunto del deshonor, de la idolatría, del insulto directo a la persona de Dios, y tienen que ver con la idolatría, con las hechicerías. Pero hay otras obras que tienen que ver entonces con el asunto de las relaciones personales, enemistades, pleitos. Dice, no, nosotros no podemos vivir en esas obras, teniendo enemistades, teniendo pleitos, teniendo contiendas, teniendo disensiones. Allí dice herejía, pero no es tanto la herejía doctrinal, es el asunto de separaciones, de grupos, de que entonces, de que en la iglesia se den grupos, facciones, este es un grupo, este es otro grupo, y no, yo soy de este, recuerda aquella famosa frase en Corinto, que decían uno, no, yo soy de Pablo, otro decían, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de... Entonces eso está reflejado en esa palabra, y eso no está bien, ni agrada a Dios. Envidias, homicidios. Y el apóstol dice finalmente, y cosas semejantes a esta. Las obras que pertenecen entonces al ámbito de las tinieblas son ellas. La lista no es cerrada, pero es suficiente. Y yo creo que todos sabemos que esas cosas están reprobadas. Ese tipo de actividades, de obras son reprobables, no son aprobadas por el Señor. Son contrarias a la obra del Espíritu Santo en la vida de los redimidos de Dios. A continuación, el apóstol presenta la contraparte. Esa es la parte oscura. Vamos a la otra parte. Están esas obras. Si nos descuidamos, vamos a practicarlas, vamos a caer en aquellas. Estamos hablando de las anteriores. Pero por otro lado, dice el apóstol, pero el fruto del Espíritu es este. Y allí tenemos que llegar, y allí tenemos que ahondar, y allí tenemos que profundizar. Y eso debe caracterizar nuestra vida. Es la voluntad de Dios que eso caracterice nuestra vida. El fruto del Espíritu es la corona en el inicio, amor, gozo, paz, paciencia. Esa paciencia todo esto tiene que ver con las relaciones nuestras. Todo esto no es para vivirlo en solitario. Este fruto no es para vivirlo en solitario. Yo encerrado en mi casa siento amor. Yo encerrado en mi casa solito me siento gozoso. Nadie me molesta. Cuando estoy encerrado en mi casa estoy en paz. No es eso. Esto tiene que ver con la vida de iglesia, con la vida de comunidad. Cada uno de esos frutos tiene que ver con la vida de comunidad. Estamos llamados y el Espíritu Santo está allí para auxiliarnos, para que en nuestras relaciones experimentemos y practiquemos amor, tengamos gozo, tengamos paz entre nosotros. Esa paciencia es longanimidad.
No se trata de que yo soy paciente, no, se trata de que yo soporto, de que yo me aguanto a mi hermano Machado. Hoy le tocó a él, está sentado aquí de primero. De que yo soy longánime, tengo un ánimo largo para él y le estiro la cuerda y le estiro la cuerda. No dejo que se reviente tan rápido. Benignidad. La benignidad tiene que ver con hacer el bien y con hacer el bien de manera admirable. Con hacer el bien de manera admirable. Dios es glorificado cuando usted hace el bien. Dios es glorificado, es honrado y el Espíritu Santo se agrada cuando usted le hace el bien a otra persona. Dios es glorificado en ello. Bondad, fe. Pero esta fe no es fe del creer, esta fe es fidelidad. Fidelidad. Que seamos fieles unos con otros. Fieles en nuestro apoyo, fieles en nuestro amor, fieles en nuestra ayuda, fieles en nuestro compañerismo, fieles en el orar los unos por los otros. Fidelidad, mansedumbre, y allí dice templanza, que debemos entenderlo como dominio propio. Dominio propio. No perdamos los estribos cuando estamos tratándonos unos a otros. No nos impacientemos. ¿Usted no recuerda al Chavo del Ocho con Kiko? Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Puede ser, de hecho, nosotros podemos estar ausentes de ello, vacíos de eso, pero el Espíritu Santo va forjando eso en nosotros. El Espíritu Santo obra ese fruto en nosotros. No es algo que nosotros lo forjamos, es algo que el Espíritu Santo hace florecer en nosotros cuando nosotros disponemos nuestra voluntad para vivir más cerca del Señor, más cerca de nuestros hermanos, más cerca de nuestro Padre y Salvador. ¿Qué hago cuando me vienen los malos pensamientos? ¿Qué hago cuando en vez de amar a mi hermano lo que me provoca es darle? ¿Qué hago cuando hay algo allí que me quiere amargar la vida? Que me quiere amargar, estoy siendo arrastrado al resentimiento, a la falta de perdón. ¿Qué hago cuando me siento arrastrado hacia allá? Cuando la inclinación de mi corazón no es hacia el amor, sino que es hacia la venganza. Quiero desquitármela. ¿Qué hago cuando siento esas cosas que están allí en mi corazón? ¿Qué hago con ello? Versos 24 y 25 responden. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar es hacer morir. Crucificar es hacer morir. Cámbiela así la expresión. Los que son de Cristo hacen morir la carne. Los que son de Cristo hacen morir esas cosas. Tengo un deseo de desquite, no me voy a dar la satisfacción de desquitármela, hago morir ese deseo, renuncio a eso. ¿Sí me explico? Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay una cita, creo que en Colosenses, dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué hacemos con esas cosas terrenales? Dice, hazlas morir, hagámoslas morir. No le demos lugar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo, mi hermano. No sé en qué punto usted se encuentra. No sé con qué cosas está luchando. No sé con qué obras de la carne todavía usted tiene sus traspiés, sus tropiezos. Pero usted tiene el Espíritu Santo. Si usted es de Cristo, si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted tiene el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está de su parte para hacer florecer esa realidad, esa bendita realidad en su vida.
Puede inclinar un momento su rostro en oración. Yo solo sé que el Señor le ha llamado a usted para que en Él su vida tenga plenitud. Solamente en Él usted podrá experimentar esa vida plena, esa vida grande, esa vida abundante, esa vida que sacia. ¿Sabe? Es una vida que sacia. Que usted pueda decir, como dijo el salmista en una oportunidad, mi copa está rebosando. Solamente en el Señor. Y quiero decirle, quiero recordarle, eso comienza en su interior. Eso no comienza en las circunstancias de afuera. Eso comienza en nuestra interioridad, en nuestra comunión personal con el Señor, en nuestros encuentros con el Señor. Bendito Padre Celestial, gracias queremos dar por su palabra y gracias queremos dar por la realidad de su Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque estamos bastante conscientes, Señor, de nuestra debilidad, de nuestra pecaminosidad, Señor, de nuestra flaqueza. Pero hoy queremos, Señor, rogarle que nos ayude a ser más conscientes de la grandeza de su obrar por medio de ese Espíritu Santo que nos habita. Que nos ayude a ser más conscientes de cómo podemos echar mano de los recursos, del poder, de la vida del Espíritu Santo que mora en nosotros. Queremos vivir en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, como el apóstol Pablo en una oportunidad expresó, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Queremos que ese sea, Señor, nuestro espacio, que ese sea nuestro terreno, el terreno de la libertad que usted nos ha concedido en Cristo. Y al mismo tiempo queremos, Señor, pedirle que nos libre de los extravíos, Señor, del malentender, Señor, esa libertad. Que usted haya quebrado, Señor, el dominio del pecado sobre nuestras vidas, que es lo más extraordinario, Señor, lo más grande, Señor, que nos ha pasado en esta vida. Pero todavía nos cuesta, Señor, nos cuesta vivir, nos cuesta defender esa posición a la cual hemos sido trasladados. Nos cuesta mantenernos allí, Señor, en esa plataforma de gracia, de salvación, de libertad, de vida nueva, de vida superior en Cristo Jesús. Pero gracias por su Espíritu Santo que está en nosotros y le pedimos, Señor, si hemos contristado su Espíritu, si hemos apagado su Espíritu, si hemos pecado, Señor, contristando al Espíritu Santo, límpienos de ellos, Señor, y enséñenos, Señor. Y gracias, Señor, por esa paciencia suya, Señor. Gracias por ese esperar suyo, Señor, que no vamos nosotros al ritmo suyo. Y usted está allí, Señor, fielmente cumpliendo su obrar y su propósito en nuestras vidas. Más allá de lo que pedimos, más allá de lo que entendemos, le rogamos, Señor, que usted obre en estos aspectos sobre nuestras vidas. Que nos ayude a valorar la libertad que se nos ha concedido en Cristo Jesús. Que nos ayude a discernir la diferencia entre el vivir para usted, Señor, y la vida religiosa. Que nos ayude, Señor, a ver con claridad el obrar, la grandeza de ese obrar suyo, inigualable, inimitable, Señor,
que nos ayude a rendir, Señor, ante usted, Señor, todo nuestro ser. Que cada día podamos rendir más nuestra vida, Señor. Que progresivamente, Señor, podamos rendir cada área de nuestra vida ante usted, Señor. Podamos entregarle, Señor, todo nuestro vivir. Que nos despojemos, Señor, de esos pecados grotescos y ordinarios, pero que nos despojemos también de aquellos pecados más refinados, Señor. Que nos despojemos de todo aquello que nos estorba y podamos, Señor, correr bien esa carrera que usted ha extendido delante de nosotros. Gracias por la realidad de la iglesia. Ayúdenos, enséñenos a amarnos unos a otros, a hacer verdadera vida de familia de fe. Enséñenos a hacer a un lado, Señor, los temores, las sospechas, aquellas cosas que nos separan, aquellas cosas que ponen un impedimento, Señor. Y enséñenos, ayúdenos a vivir como comunidad, como iglesia, como familia de fe, esa vida abundante y de libertad que el Señor Jesucristo nos vino a regalar. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Y ese propósito suyo, Señor, para que se cumpla, contempla, Señor, ese aspecto de que nos amemos, nos aprendamos a amar profundamente unos a otros. Gracias por su palabra nuevamente, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.